fue que él no podía ni siquiera salir de su metro cuadrado de su dormitorio, por ponerle un nombre, no sé cómo se llaman los barcos. Y resulta que él sabía cómo, con estudio todo, que iba a haber eclipse, que fueron los primeros eclipses. Y resulta que les dijo, si ustedes se portan mal, va a venir el caballero de arriba y los va a castigar. El día se va a convertir en noche, le dijo. Cristóbal Colón está hablando puras porquerías, no, obvio, tienen que haberle dicho. Y resulta que al otro día hubo un eclipse. Los gallos prácticamente rezaban de rodillas, de asustado, que por favor, que me llegara el día, llegara la luz. Y Cristóbal Colón dijo, ya no va a volver a pasar. Y me lo contó un profe que le gusta esta onda científica y toda esta cuestión. Así que se los transmito a ustedes para que traigan esos puentes y se vaya viralizando la verdad. Lo mismo pasa con esto. Si nosotros le mintiéramos a nuestros socios, oye, ¿sabes qué? Nosotros estamos en una panacea en Chile, vengan a comprarnos todos los productos y cuestiones. Y resulta que los productos fueran falsos. Acuérdense cuando Estados Unidos hace un par de años atrás, productos de comercio exterior, que son exportaciones y además importaciones, pero aquí estamos hablando de exportaciones porque se va para afuera, cuando fueron confiscadas una cantidad de fruta porque iban contaminadas años atrás. Y eso le provocó a Chile un desprestigio internacional, por supuesto. Y aparte de eso, también hubo una investigación. ¿Y saben ustedes que la vida, como a veces, nos da enseñanza? Y uno aprende, y además también la vida también te encuentra con las personas que estuvieron involucradas. Yo cuando me fui a trabajar al SAC de la región de Valparaíso, obvio, estaba el artista que había sellado y había puesto el último candado en el container que se fue, que encontraron con problemas. El gallo estuvo estresado, estuvo enfermo. Y resulta de que después comprobaron que no había sido acá. El efecto fue en el traslado, en el trayecto. Y eso es una consecuencia de una exportación. Por eso ahí habla de un índice utilizado por las exportaciones netas. ¿Quién regula la importación y la exportación? Pregunta de prueba. ¿Qué organismo? El Estado el de la Ya, pero ¿qué? importación. Ya vamos a poner a bailar. Está igual que el brasileño y el chileno. ¿Quién? ¿Quién? No, el SAC ve los alimentos que van por fuera. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál es el organismo que fiscaliza la importación y la exportación? ¡Eso! La aduana, para eso está la marihuana, la aduana. La aduana es la institución del Estado que regula todo lo que va asociado a la importación y exportación. Ellos pasan las multas. Así que no se olviden nunca. Ahora, cuando las exportaciones superan las importaciones, hay un superávit. Bienvenido. Superávit se supone que es algo a favor, ¿o no? Pero cuando es al revés, tenemos un déficit. ¿Qué nos interesa entonces? Superávit. Que las exportaciones siempre, o sea, que las exportaciones siempre sean mayores que la importación. ¿Ok? Uno de los objetivos principales, como ahí salen una cantidad de banderitas, es que todo esto siempre se expanda. Por eso un país no puede estar solo. Es imposible que esté solo. Siempre vamos a necesitar de otro. Es lo mismo que nosotros como personas, no podemos estar solos, ¿no? Necesitamos de otro, ¿o no? Es exactamente al nivel del comercio internacional. No podía ser la bandera del medio. No, bueno, yo saqué cualquier mono, no hay bandera que está. Si te gusta, lo saco. ¿Te quedó claro, no? Era chico.
¿Ya? ¿Estamos claros? Aquí vamos a ahondar más en el tema. Ahora, acuérdense que todo lo anterior, los grupos que les he metido, ayudan la eficiencia y fomenta el crecimiento económico. Por el lado de la eficiencia es porque estamos aportando y estamos haciendo bien la pega en la economía. Y por el lado de fomento, que estamos llamando a importadores, principalmente más exportadores, para que puedan vender sus productos. Por eso interesa siempre el comercio exterior. ¿Ya? Bueno, concluye así. Entonces todavía me queda. Mire, en la política económica exterior se compone de la política comercial. Aquí están los aranceles, están las contingencias y otros mecanismos que restringen o fomentan. A veces tenemos aranceles más caros o más baratos, pero la contingencia va a depender de cómo se esté comportando. Ahora, por ejemplo, no nos conviene importar por el dólar muy grande. Hay una contingencia de un alza de dólar, por ejemplo. ¿Qué pasaría si el dólar baja? La contingencia es que tenemos posibilidad de importar. Pero de exportar no hay impedimento porque ganamos más plata. La contingencia es que el dólar está mal para exportar. ¿Ya? Y a lo mejor otro mecanismo que lo conocen quién, los que están metidos en el cuento. Pero aquí es donde puede aparecer la restricción y la fomentación. La restricción es cuando hay un impedimento, ¿cierto? Y fomentar es cuando se favorece o se apoya. ¿Ok? Ese se llama la política comercial. Después están los sistemas de tipo cambio. Aquí entra las divisas. Y la divisa, principalmente, que es el tipo de cambio que se provoca. Principalmente siempre aquí Chile juega con el dólar norteamericano. Porque también hay dólar de otros países, ¿o no? Pero uno juega con el dólar norteamericano. Ese es, en el fondo, la moneda de cambio que se provoca respecto a nosotros. ¿Cuánto está la moneda en este momento, el tipo de cambio? ¿Quién lo genera? Todos los días hay alzas o bajas del tipo de cambio. No es lo mismo que cuando si queremos cambiar de peso a dólar o de dólar a peso, lo que ofrecen las casas de cambio. Ellos tienen una referencia, pero el tipo de cambio oficial lo manda el Banco Central para que no se confundan. Porque van a decir, voy a importar, voy a ver la casa de cambio cuánto está hoy día, sí, pero a beneficio propio. ¿Ok? Profesor, ¿y esa plata difiere de país en país? Obvio. Por ejemplo, el dólar acá, comparado con el peso chileno, cuesta 6.80. ¿Ah? 700, ¿ya? Y si vamos a otro país como por ejemplo Suecia, ¿estaría a lo mismo? Depende. Referente al peso chileno. No, sale más caro. No, pero igual de todas maneras subió también, pues si sube. No, pero te sale más caro. Sí. O sea, tú cambias menos a la moneda de ellos $2. De partida no te van a inflar el peso chileno. Si lleváis dólares, o sea, tenéis que llevar dólares obligados. Sí, no podía No te van a cambiar. inflar el peso chileno. Esa A era la diferencia, pregunta. por ejemplo, si tú vas a Perú, vas a Bolivia, algunos te cambian al peso chileno, pero ahí te es más favorable. Ahora, si vas con dólares, por supuesto que es más favorable. Va a depender del país, del tipo de cambio que sea. Cada país va a vender más cara su moneda, Obvio. ¿sí? ¿O no va a vender más Sí, pero a barata? nosotros, por el tipo de moneda, nos va a salir favorecido porque al final nosotros a lo mejor vamos a llevar dólares y el dólar allá es más alto que aquí. pues. Uno lo encuentra en Perú. Ahora, hola, ¿qué nos conviene llevar a Perú? Dólares. Peso Peso chileno. chileno. Peso chileno. Vale más que el precio, o sea, En realidad el cambio es como lo mismo. Yo fui a Perú, Sí. es como muy Sí. parecido. Varía como 30 pesos, una cosa así. Pero uno se cree millonario con la cantidad de billetes. po. Creo que en Colombia es como por 4. ¿Y por qué se da eso? Justamente por el sistema económico que está en cada país. Chile es muy caro. Si lo miramos ese, 10.000 pesos. ¿Cuántos son 10.000 pesos en Bolivia? 10 pesos están a la par. 10 pesos. Pero ya le quitáis cuántos ceros. ¿Te das cuenta? ¿Sí es el tema? Imagínense antes estábamos en escudo. El escudo es peor que la cantidad de la recesión que tiene, o sea, perdón, de la inflación que tiene
Venezuela. Esa es la cantidad de cero que tenía. Y no valía nada. No valía nada el escudo. Por eso cambiaron a peso. Así que eso es importante. Tipo de cambio. Este que dice, representa el precio de su propia moneda expresada en las monedas de otros países. Cada país tiene su propio sistema económico. ¿Sí o no? Después, la coordinación de la política macroeconómica con los otros países. Para eso existen los bancos centrales de cada país. Ellos son los que finalmente van conociendo cuál es el estado económico del otro país. Y con ello van haciendo una especie de alianza para coordinar sus propias políticas. Cosa de que no les vaya a fallar. Van jugando en el fondo. Así que como les digo, esto es súper bueno porque en cierta manera los países están preocupados del vecino. Y también están preocupados en términos de qué, justamente de los negocios que pueden hacer. Bajo un esquema así muy alocado, es obvio que no lo van a hacer porque no hay confianza. Por ejemplo, Argentina, años que, no sé si ahora lo está haciendo, pero dejó de pagar, por ejemplo, la deuda exterior. No la pagó carepalo, así de la noche a la mañana. Es como cuando nosotros decidimos no pagar una cuenta, ellos de la noche a la mañana dijo, no le pago más ¿cómo se llama el banco? El Banco Mundial, iba a decir la EMI, que es la EMI de urgencia aquí. Monetario Internacional. FMI, Fondo Monetario Internacional. Al Fondo Monetario Internacional. ¿Ya? Así que, ojo con eso. Ahora no voy a decir por qué Rusia está tan grande. No le voy a contar por qué Estados Unidos está el único que está en precios. No sé qué tiene. Ya te dije que los monos los copio y los pego. Le salió buena. Porque Estados Unidos está todo. Sí, sí, está todo. Gracias lo puso en medio. Pero está bien. Pero está bien. ¿Cómo embargan ¿Qué Los tiene activos que tienen. ¿Y si no tiene nada? Es que realmente igual tiene. Bien. El Banco Central, la casa. No lo ayudan, pues. No lo Pero ayudan. por ejemplo, si llegan a embarcar, No, las embargar internacional no tienen derecho a nada. Pues, claro. pero embargar igual. Sí puede. Pero sería embargar el fondo de las personas también que están dentro. Puede. En un momento lo sacrificaron. Ocuparon las plata de los jubilados, de los ahorros, los intervinieron y ¡pum! Venga para acá. ¿Adivinen dónde están? En la isla Paraíso. ¿Cómo se llama la novela de ¿No es paraíso? Isla Paraíso? En la isla Paraíso. Paraíso fiscal. Estos son paraísos fiscales. Que si van a arreglarle un poco el nombre ahora. ¿Vos? Profe, ¿qué pasa si en el caso de Argentina si decide dejar de pagar al Fondo Monetario Internacional, lo castigan o...? Lo castigan y pueden llegar inclusive a sanciones más extremas. Ahora se demoran años ¿cómo ¿Pero se después de llama? pagar? De embargo. Aparte que el boicot internacional que hacen, que queda como el país Negro. más siniestroso en términos de, ¿cómo se llama? Pago. Igual que a nosotros cuando tú estás pidiendo algo, ¿qué te ven? Te ven tus ingresos y te ven tus comportamientos y además si eres peligroso o no para el sistema financiero. En este caso ellos quedan como en el número 1 más riesgoso que nadie le preste plata. Y hace negocios con él. ¿Cachai? Menos el negocio. El Ministerio de Hacienda. Bueno, ya saben de qué se trata el Ministerio de Hacienda, que vamos a echar a más detalle o no, o quieren verlo igual. En el resumen, a pesar de que está toda esa cantidad de cuestiones, el Ministerio de Hacienda es el administrador de las platas públicas. Se encarga de los presupuestos, se encarga de los ingresos que va asociado a los presupuestos y se encarga de los egresos del gasto público que se va a llevar a efecto. Por supuesto que se encarga de que todo lo que va asociado a política monetaria, económica,
macroeconómica, ellos están atentos. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos hacen que la economía pueda fluir y por supuesto que los estados puedan funcionar. Y por supuesto que hace relaciones con los otros ministerios, se encarga de las remuneraciones. Ellos fijan la cantidad, por ejemplo, de trabajadores que debe tener cada institución, ya sea de planta o de contrata, o también ahora que está la otra, la de honorario. Miren, se encarga de la jubilación. Estos son los tales portuarios que ¿cómo se llama? Que se encargan principalmente de los reajustes. Por eso ellos son los que administran la plata del Estado. Ellos son los que lo tienen bajo no sé cuántas llaves. Toda la plata del Estado. Pero las jubilaciones no son del Estado, son de las personas. Ah, pero lo administran ellos, pues ahí tiene que Pero lo haber. administran. No, porque no es. Jubilaciones solidarias. Ah, ok. La que entrega el Estado. Ya. La que entrega la FP. Mira. La que entrega la FP. Estoy viendo cosas para comer para que me dé más hambre La todavía. compañía de seguro ¿Por qué? es privada. No. ¿Hay que ver el callampa? Wow. Si yo no estoy saludando, yo me invitaría a comer. ¿Ah? Ese es más callampa. ¿Mm? No. Ah, se enojó. Obvio. La abogada. ¿Cierto? No me Sí, porque interesa. Pues, Del diablo. Pero yo prefiero- Porque así se aprende. No. No, ahí no va a poner. Ya, pero usted no. No. ¿Cómo se llama lo que reciben los jubilados? Pensiones. Pensiones. Yo estoy hablando de jubilaciones. Ahora recién voy a la pensión. Bueno, que cuando una persona ya cumplió 60 años, por ejemplo, 65 No, se le ahora, terminó la plata. pero escúchame primero. Dice, me voy a jubilar. Entonces yo por eso entendí como jubilación. No, que nos creamos mal, me voy a pensionar. Ya, que no creemos más en otra cosa. No, por eso yo vi jubilación. La júbilo, o sea, la jubilación viene de la palabra júbilo. Y júbilo es, voy a vivir la vida. Profe, pero estos son los cargados de ver cuándo una persona jubila o no. No, Se supone no. que quieren Ellos entender. proyectan cuántas personas van a jubilar en un periodo determinado para tener disponibles esos fondos. Ya no, pero ese de que quieren alargar la jubilación no tiene nada que ver con el Ministerio de Bueno, Hacienda. más la van a proyectar más larga. Entonces por eso tiene que ver. Pero ¿en qué sentido? Que todavía, mire, para que tengan una diferencia, todavía en Chile existen pensionados que son del sistema antiguo, que todavía no han muerto, y otros que han vuelto al sistema antiguo porque cumplen los requisitos. Esos son el tema de pensionados. Y tienen que pagar régimen antiguo. Y las jubilaciones son las jubilaciones que cuando se le termina, que te roban la plata a la FB, te proyectan a 20 años que tú vas a vivir, y resulta que pasan los 20 años, se terminaron los fondos, entra la jubilación solidaria. Y ellos también lo tienen proyectado. ¿Qué es lo que está haciendo el Ministerio haciendo? Que se muera, para no pagar. ¿Y cuánto está la pensión solidaria? 80, 90. No sé, pero está menos 100 lucas. Uno debería sacar la plata antes. Eso. ¿Y cuál es la diferencia? Prefieren estar robando plata. La jubilación, Ajá. la pensión. No, el sistema antiguo. Ah, pero el sistema antiguo se cae más plata. Sí. Acá hay más plata. Datos parece. ¿Ya? Digo, la Y de cuando en el sistema antiguo, cuando tú te jubilas, te entregan ya, te vas a jubilar, ya ven en 3 días, te dan una buena cantidad. Por ganar. Unos millones, depende de lo que tú tengas. Ya unos millones y después lo otro te lo reparten. Sí, pero te lo pueden dar, al comienzo puede estar con un periodo que tú recibes por decirte 300 lucas y después de cumplido ese periodo vayas a recibir 150. Por eso te da la opción si ¿De la quieres más al receta? comienzo o siempre Como quieres seguro recibir de lo mismo. salida. Una cosa así, o siempre quieres recibir lo mismo. De menor a mayor no. Esa es la diferencia. De la A a la Z. No. O sea, en resumen, por todos lados, Sí. iba así, pero te perjudica Ah, no. el ojo. ¿Pero viste que recién salió?
El Ministerio de Economía, mira, se llama Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Hace unas semanas ya cambiaron el ministro. Se fue el Valente. ¿Y qué significa? Que quien dependen de ellos, mire, ellos se ven por el lado del Cernapesca. ¿Se acuerdan cuando hubo un problema del Cernapesca que se votó una ley? Era el ministro de Economía que estuvo involucrado. Está Cernatur, que es el Servicio Nacional de Turismo. Ahora tienen que aprovechar este 2 de noviembre, no, el 2 de julio. El CERNAC, que es el que regula el tema de que los precios, ¿cierto? El Instituto Nacional de Estadística. El famoso FNE, esta es la Fiscalía Nacional Económica. Este es el que descubrió o finalmente acogió cuando fue el tema de la colusión. Este es el organismo que se encarga de la colusión. Para que no se olviden nunca. El FNE. Aquí pagan de buen billete, les cuento. El cargo más insignificante, por no despreciarlo, mínimo son 1,5 millones. ¿Por qué? Porque tiene una entidad fiscalizadora. Súper bueno. Se los recomiendo si quieren postular alguna vez. Siempre sale el concurso en empleos públicos, sale el FNE. La Corfo, que normalmente está asociado al capital semilla, a los emprendedores y también a algunas instituciones que tienen que postular por intermedio de investigación. Cercotec, otro organismo técnico en la cual apoya emprendedores. El CIE, yo noté el CIE porque para que se vean de qué se trata, porque tampoco me acordaba. Es el Centro de Investigación de la Empresa, donde también le da la posibilidad de que el Ministerio de Economía, bajo este esquema, las empresas que a lo mejor quieren partir o quieren hacer cambios, puedan pedir préstamos. Hay algunos que sirven, se los regalan, que no lo tienen que devolver. Hace unos años atrás hubo un convenio entre Cercotec con la Unión Europea, donde la Unión Europea le dijo, mira,